אפשר לתקן. המצווה ס"ח, של ספר החינוך. המצווה es שלא נשית יד, que no extengamos la mano, בין לווה למלווה בריבית. Acá, en esta mitzvah, el Sefer HaChinuch nos enseña, no está hablando de la prohibición en sí, de dar un préstamo por intereses, que eso está prohibido, sino lo que nos va a hablar esta mitzvah es la prohibición de ayudar o de estar entre medio entre el prestamista y el deudor para hacer un préstamo de ribit. Como vamos a ver, estamos hablando de las personas que están involucradas en este préstamo. Esas son las personas que pasan por este isur. No, el hecho mismo de la prohibición de ribit, como dijimos, ya está prohibido en otros lugares. Hay más de una prohibición, más de un lav que la Torah prohíbe esto. Pero acá hay un lav específico que se dirige a las personas involucradas. Como explica ahora. Shelo nitasek, está prohibido por la Torah, que no nos ocupemos bemilvet ribit, en un préstamo que tiene intereses, ven a los bebe a malve. Nosotros, un tercero, tiene prohibido estar involucrado en un préstamo que se está realizando entre el love y el malve, entre el deudor y el prestamista. Klomar, shelo naase lahem, un ejemplo es que no naase lahem arvut. Una persona tiene prohibido convertirse en un garante, en un aval. Este aval, al permitir el préstamo entre los dos, el agev, por más que él no está prestando, también él está pasando por el isur de la Torah que estudiamos acá. Y también lo naid alehem, está prohibido ser testigo como ed sobre ese préstamo. Normalmente en un préstamo se le pide a testigos que firmen el documento, o incluso en un préstamo oral, que haya testigos que sean testigos de lo que está pasando para que después puedan atestiguar. Entonces ese testigo también está pasando por un isur de la Torah por estar involucrado en un préstamo con intereses. Y también, si se va donde un tercero para que ese tercero escriba el documento, en esa época se usaba que había un sofer que escribía el documento, ese documento, la persona que lo escribe también está pasando por un isur de la Torah, por el hecho de sheyeshbo azkarat ribit, que se menciona en el documento que tiene intereses. Sheneemar, como dice el pasuk, lo tasimun alav neshech. Está prohibido poner sobre él, se refiere sobre la persona que necesita el préstamo, un neshech. Neshech es intereses. Viene de la raíz linshoch. Linshoch es morder, se refiere a cuando se le quita al deudor más de su dinero, más de lo que él recibió, se le quita más, eso se llama neshech, como que le están quitando, lo están mordiendo, y eso está prohibido, como dijimos, para todos los involucrados. Uba perush bemetzia, se explica en la Gemara Baba Metzia, Shalabaze, esta prohibición, Neemar alamitaskim, se refiere a todos los que están ocupados Bainyan en el tema, que con Arev, el garante, Ve'eidim, los testigos, Ve'sofer, el escritor. Eso lo podemos ver un segundo también en el pasuk mismo. En el pasuk dice, al principio del pasuk que estamos estudiando, In kesef talvez tamí, la mitzvah que estudiamos de prestar, si le vas a prestar a mi pueblo, si se fijan, la primera parte del pasuk está hablando en singular, si tú le vas a prestar dinero al pobre, y después termina al final diciendo, lo tasimun alav neshech. Tasimun es en plural. ¿De quién está hablando? Si al principio hablaba de una sola persona, tal vez en singular. Entonces, ¿por qué tasimun está en plural? La respuesta es, como dijimos, porque esta segunda parte de lo tasimun alav neshech no está hablando solamente de una persona, sino está hablando de todos los involucrados. Todas las personas que pueden estar involucradas también pasarían por el isur, y por eso está en plural. Entonces, la mitzvah de prestar se refiere obviamente al prestamista, pero el isur de ribit recae sobre todas las personas involucradas. Seguimos en Sefer HaChinuch. Vesham Neemar, en esa Gemara que mencionamos de Baba Metzia, que interpreta este pasuk, ahí está dicho Gamken, Shamalve, el mismo prestamista, Nechlal imaem, también él está incluido con ellos, con el agev, los testigos y el sofer, también el prestamista está incluido con ellos, Belav Ze, también él pasa por este lado, obviamente. Milvad alav imacherim, además de las otras prohibiciones, Shemiyuhadim bo,
la Torá varias veces mencionó que está prohibido prestar con intereses, solamente que esas otras prohibiciones recaen solamente sobre el prestamista, y esta mitzvah, la mitzvah Samerhet que estamos estudiando hoy, recae también sobre el prestamista, pero también sobre los demás. Entonces esta mitzvah, el malvé está incluido junto con ellos, y eso se le suma a todos los otros labim que él transgrede. De Klal Inyan, la regla entonces, Shamar Abaye Sham, dice en la Gemara, el Amorá Abaye, Sham malvé over al shisha labim. Perdón, el malvé transgrede en 6 labim, es decir, cada vez, en cada préstamo que él presta con intereses, está haciendo 6 isurim de la Torá. Y uno de estos 6 es el que estamos estudiando hoy. Ve'alové beshnaim, el que pide el préstamo, transgrede también. El hecho de pedir un préstamo con interés también es un isur y pasa por 2 isurim de la Torá. 2 veces la Torá mencionó que eso está prohibido, pero a mitaskim, los que se ocupan, que son los testigos, el garante, el sofer, be'ejad. Ahora, según lo que acabamos de estudiar, esta última prohibición, que es la única prohibición que transgreden los mitaskim, está incluida en una de los 2 del lové y en una de las 6 del malvé. En total, son 6, 2 y 1. Mishorshea mitzvah, ¿cuál es la razón de esta mitzvah? ¿Por qué la Torá le prohíbe no solamente al prestamista y al deudor tomar un préstamo con intereses, sino también a todos los involucrados? ¿Por qué la Torá se dio el trabajo de prohibirlo a ellos también? Dice el Sefer HaChinuch, que aquel atov, Hashem, el bueno, Jafetz beyeshuv amo. Hashem quería que nuestro pueblo, su pueblo, esté bien, esté establecido bien. El pueblo Asher Bajab. Acá se ve que la prohibición de Ribit recae solamente sobre Yehudim. Goim no tienen un isur de hacer una prohibición de Ribit. Eso significa que la prohibición de Ribit no es un mishpat. Todas las cosas que son lógicas, todas las mitzvot que son mishpatim, están prohibidas también para los Goim, no solamente para los Yehudim. Es decir, ya está escrito que no solamente las 7 mitzvot Bnei Noach, eso es algo que no siempre se sabe, pero conviene explicarlo. Las 7 mitzvot Bnei Noach son mitzvot que recaen en forma universal a todo el mundo. Pero dice el Togat Abraham, el Mashiach de Slabotka, que no es solamente eso. La verdad que los Goim están obligados también a cumplir todas las mitzvot que son mishpatim, todas las cosas que son lógicas, todas las cosas que se entienden con el criterio y el sentido común. Por ejemplo, no robar, no matar. Algunas de esas obviamente están dentro de las 7, pero no todas. Y también las que no están ahí se consideran una mitzvah. Y esa es la explicación de por qué Hashem a veces castigó en la historia a Goim por no tener conductas correctas en Ben Adam Lehavegó, que eran mishpatim, como por ejemplo cuando Hashem destruyó a la ciudad de Sdom. Hashem destruyó la ciudad de Sdom no porque no cumplían las 7 mitzvot Bnei Noach, sino porque no hacían gesed, no recibían invitados, no daban tzedakah, a pesar de que esas mitzvot no están incluidas en las 7 mitzvot de Noach. La razón es porque son mitzvot que son lógicas y ellos solos deberían entender que tienen que cumplirlas y al no cumplirlas están haciendo una avera. Entonces, la mitzvah de Ribit no es una mitzvah lógica. Si no fuera porque Hashem nos prohibió la mitzvah de la prohibición de prestar con intereses, nosotros no lo sabríamos. ¿Cómo sé eso? Porque, como dijimos, no es algo... Si una persona, por ejemplo, alquila un departamento, yo al prestarte mi departamento, te puedo cobrar, ¿cierto? No está mal que yo te cobre una mensualidad porque estás usando mi departamento. De la misma manera, yo podría prestarte mi dinero y también cobrarte una mensualidad porque estás usando mi dinero. ¿Cuál es la diferencia? Por lógica, no hay mucha diferencia. Entonces, por eso esto no se llama un mishpat, es un hok, que tenemos que entender cuál es la lógica que igual tiene, pero de todas maneras no es una mitzvah que recae sobre Goim porque a primera vista no tiene una explicación que nosotros podemos entender. Igual tiene una explicación, vamos a ver, pero no es la explicación tan simple que es tan universal y tan como sentido común. Ahora, a propósito, por eso es que las halajot de Ribit no están en el Shulchan Aruch Hoshen Mishpat. Todas las halajot de temas monetarios están en el Shulchan Aruch, se divide en cuatro secciones, ¿cierto? Hay una sección que se llama Hoshen Mishpat, donde están todas las halajot de Ben Adam Lehavegó en temas monetarios. Pero este tema, el tema de Ribit, no está ahí. Está en Yoged Deah. Yoged Deah es la parte de la sección de Shulchan Aruch que habla de todas las cosas que son prohibidas, como por ejemplo kashrut,
temas de Nedarim, son todas mitzvot de Ben Adam Lamakom, porque ahí también incluye esta mitzvah de Ribit, porque no es una mitzvah lógica de Ben Adam Lejaveró, sino es, como dijimos, entre nosotros, el pueblo judío y Hashem, por ser el pueblo elegido. Me preguntan acá en el chat cómo se hace en qué se basan los bancos que trabajan con Yehudim para cobrar intereses. La verdad es que hay una forma de sí cobrar intereses, se llama Heter Iska, es un tema bastante complejo, pero en el fondo la forma del funcionamiento de este Heter, que ya lo dice la Gemara, no es un invento moderno, es que en el fondo cuando una persona pide un préstamo, se hace socio con el banco, y el banco se dividen las ganancias con esa plata que él va a invertir. Es decir, no es que él paga un interés por el dinero, sino que él paga un porcentaje de las ganancias con el dinero que invirtió. ¿Cómo se aplica eso en la práctica? Obviamente es un tema complejo, tiene muchas halajot, pero existe la posibilidad y en eso se basan los bancos y hay que asegurarse que efectivamente está bien hecho eso para usar ese sistema. Bueno, seguimos en el Sefer HaChinuch. Mishorshei Mitzvah, que ya dijimos que esto es algo que Hashem hizo con su pueblo específicamente por ser el pueblo elegido y no con todo el mundo. Por eso es que Hashem ordenó quitar este obstáculo Midarkam del camino de los Yehudim, Libal y Balá, Aehad Heil Javero, que no destruya, que no trague uno la fuerza de su compañero. El ribit, el interés, tiene una característica que le hace daño a la persona sin que la persona se da cuenta. Es decir, la persona tomó un préstamo, el tiempo pasa y él no se da cuenta como en el fondo se está hundiendo en una deuda cada vez mayor. Entonces eso es algo muy peligroso. Que no vaya a hacer que uno dañe a la fuerza del compañero, sin que se dé cuenta, él no se da cuenta el daño que esto le está provocando, hasta que puede provocar que su casa se quede vacía, Mikol Tu. Entonces el deudor termina arruinándose por las deudas de los intereses que se provocaron. Eso es lo que pasa con el interés. Es algo sabido, y por eso esto se llama neshech, como dijimos, que va mordiendo el dinero del deudor de una manera muy silenciosa, y por eso es que es tan peligroso. Ahora, cuando vamos a evitar, cuando vamos a evitar que esto lo haga, que esté involucrado acá, un arev, un garante, un sofer, un escritor, y los heidim, los testigos, entonces eso va a provocar que las personas se alejen de esto. Es decir, lo que está diciendo acá el Sefer HaChinuch es que en verdad la prohibición debería recaer principalmente al prestamista. Ya vemos que él tiene shisha lavim, es decir, obviamente que la prohibición hacia él es la más grave, pero la Torá decidió prohibir también a todos los involucrados porque de esa forma lo vamos a evitar más. Si le prohibimos a todas estas personas involucrarse y permitir la deuda, entonces es una forma de evitar que esto suceda. No alcanza aparentemente con prohibírselo al malvé, porque el malvé tiene ¿cómo se dice? Muchas ganas de hacerlo. Para el malvé es un buen negocio, digamos. Entonces tiene mucha tentación de hacerlo. Entonces, para evitar que suceda de todas maneras, entonces tenemos que prohibírselo a todos los involucrados y así va a ser más difícil que esto suceda. Ahora, la verdad es que acá hay una gran pregunta. Nosotros sabemos que hay una prohibición general. De Lifnei Iver Lotiten Michshol. Está prohibido poner un obstáculo frente al ciego. Es decir, está prohibido que una persona provoque un isur, que otro haga una avera. Yo no puedo servirle un plato de comida taref a alguien. ¿Por qué? Porque por mi culpa él estaría comiendo taref. Y así con todas las averot de la Torá. Según eso, entonces obviamente que el sofer, el arev y los heidim, todos los involucrados acá en la deuda, estarían pasando por el isur del Lifnei Iver Lotiten Michshol. Entonces no es necesario prohibirlos específicamente y decirles que ustedes tienen prohibido hacer el isur de ribit para evitar de que estén ahí y al final la deuda no se pueda realizar. No es necesario. Ellos, si son personas con Irat Shamayim, van a saber que no pueden estar ahí porque están haciendo una verá, están permitiendo que estos dos hagan una verá, el prestamista y el deudor. Entonces, ¿por qué era necesario hacer esta prohibición extra, especial por el tema de ribit? ¿Por qué no incluirlo en la prohibición general de no poner un obstáculo frente al ciego? Esa pregunta la pregunta acá el Minhat Chinuch, el comentarista del Sefer HaChinuch. Y él responde lo siguiente. Nosotros tenemos una regla. La regla es
que la prohibición de Lifnei Ver lo Titan Michol, esta prohibición de poner un obstáculo frente al ciego, se aplica exclusivamente cuando la persona no podía hacer la prohibición sin la ayuda de esta otra persona. Por ejemplo, dice la Gemara, hay un Nazir. El Nazir es una persona que se prohibió a sí mismo de tomar vino. Como él recibe sobre sí mismo el estado de Nazir, entonces tiene prohibido tomar vino durante 30 días. Ahora, si él le pide una copa de vino a alguien, el que le da la copa estaría ayudándolo a hacer una averá, porque naturalmente se la está pidiendo para tomársela. Dice la Gemara, de todas maneras, el Isur de Lifnei Ver lo va a transgredir solamente si está a los dos lados, al otro lado del río. Es decir, el Nazir no alcanza a la copa, está lejos, está al otro lado del río, lo que llama la Gemara Trei Ibre de Naga, los dos lados, los dos bordes del río, no llega, entonces le dice al que está al otro lado del río, ¿me pasas la copa? Y ahí, cuando él le pasa la copa, ya que el Nazir no podía agarrarla solo, entonces por eso es que él está pasando por el Isur de Lifnei Ver lo Titan Michol. Pero si los dos están sentados en la misma mesa, y el Nazir podría agarrar la copa solo, y él le pide al que está al lado de él que le sirva el vino, no pasa por el Isur de Lifnei Ver porque podría agarrarlo solo. Esa es la halajá en el caso de Lifnei Ver lo Titan Michol. La verdad, no quiero entrar en todo el tema, pero la verdad es que hay una prohibición de Jajamim incluso en ese caso, lo que se llama mesayea. Es una persona que está ayudando al otro a hacer una verá. Pero esto es una discusión entre los Rishonim, y acá, como estamos hablando de la mitzvah de la Torá, tenemos que enfocarnos en lo que prohibió la Torá misma. Si la Torá prohibió el Lifnei Ver solamente cuando la persona no podía hacer la verá sin ayuda del otro, entonces acá, dice el Minhaj Jinuj, la prohibición de la Torá, que recae sobre los testigos, sobre el sofer, sobre el garante, es incluso en un caso que el prestamista hubiera prestado incluso sin su ayuda. Incluso así recae esta prohibición. Porque si fuera solo en el caso que el prestamista no estaría dispuesto a prestar sin el documento, sin los testigos, sin el aval, entonces no era necesario prohibirlo por la prohibición esta que estamos estudiando hoy, porque estaría prohibido ya por la prohibición del Lifnei Ver lo Titan Michol, por no poner un obstáculo y no ayudar a alguien a hacer una vera. O sea, acá el Hidush, la enseñanza novedosa que tiene esta mitzvah, es que los involucrados van a pasar el Isur, incluso que él lo hubiera hecho sin su ayuda. Incluso que el prestamista estaría dispuesto a prestar sin los testigos. Él prefiere que hayan testigos, pero también sin testigos va a prestar. Aún así, los testigos podrían decir, bueno, él va a prestar igual, es incómodo, me está pidiendo un favor, que yo venga y lo firme. ¿Qué importa? Si igual va a prestar. No estoy haciendo el Lifnei Ver lo Titan Michol, porque lo va a hacer igual. No, prohibido. El que lo hace está pasando por un Isur de la Torá, por estar involucrado en esto. Y esto tenemos que entender por qué. Porque si fuera la explicación que da el Sefer HaChinuch, que todo esto está hecho para evitar que se involucren estas personas y así evitar el préstamo, entonces ya no se entiende lo que estamos diciendo ahora. Porque si toda la razón, dice el Sefer HaChinuch, de prohibir, darle un lav a todas estas personas involucradas, es para evitar que se haga la deuda, no ganamos nada, porque eso ya estaba prohibido por Lifnei Ver lo Titan Michol. Esta prohibición de la Torá no suma nada en ese aspecto, porque estamos hablando de un caso que el prestamista le hubiera prestado igual. Entonces todavía tenemos que entender por qué la Torá se dio el trabajo de prohibirle al garante, por ejemplo, de firmar un documento que igual lo iban a firmar, sin que él esté ahí. Entonces, ¿por qué la Torá lo prohibió a él? ¿Qué suma el hecho que él también tenga una prohibición si el préstamo se hubiera hecho igual con intereses? Entonces, es la explicación que dio el Sefer HaChinuch, no nos alcanza el hijo a primera vista para responder esa pregunta. Si fuera que está prohibido solamente cuando la deuda no se hubiera realizado sin la ayuda de él, entonces entiendo que la Torá lo prohíbe para evitar el préstamo. Pero cuando vemos ahora que eso ya estaba prohibido por Lifnei Ver, entonces ya no entendemos qué suma la Torá con esta prohibición, si igual el préstamo se va a realizar igual. Y segunda pregunta. Nosotros estudiamos que esta prohibición, la prohibición que estudiamos hoy, la mitzvah Samejet, se aplica no solamente sobre el sofer, no solamente sobre los eidim, y no solamente sobre el arev, sino que se aplica también sobre el lové, es decir, sobre el mismo que está pidiendo el préstamo. Él también pasa por este isur. Este isur se recae sobre él también. Entonces, él ya tenía prohibido, el lové ya tenía prohibido pedir un préstamo con intereses. ¿Qué suma esta prohibición? ¿Qué viene a enseñarnos esta prohibición que no tenía hasta ahora? Si él ya tenía prohibido pedir un préstamo. La explicación dice Rabbi Hirsch es la siguiente. Más allá del interés que tenemos de proteger al deudor, porque si todo el interés nuestro es proteger al deudor, como dijo el Sefer HaChinuch,
no habría ninguna razón de prohibirle esto al mismo deudor. Si lo estamos protegiendo a él, si el deudor se quiere hacer un daño a sí mismo o necesita el préstamo de todas maneras, bueno, es problema de él. No tiene sentido decir que toda la prohibición es solamente para protegerlo a él, para que él no pierda. Si él no tiene otra opción y necesita el préstamo, y quizás le conviene recibir el préstamo a pesar de que tenga intereses, entonces, ¿por qué se lo prohibimos? La respuesta es que acá hay una prohibición que es más general. No es solamente para proteger al lobé. Para proteger al lobé ya dijimos que hay una mitzvah de prestar y hay una prohibición que recae sobre el prestamista de prestar con intereses. Con eso ya nos aseguramos que Bezrat Hashem hayan gumahim que presten dinero sin intereses. Porque hay una mitzvah de prestar y está prohibido prestar con intereses. Entonces Bezrat Hashem, el que tenga una deuda, una necesidad, va a poder pedir un préstamo. Pero ¿por qué teníamos que prohibirle a todas estas personas involucradas, incluyendo al deudor? La explicación es que cuando nosotros enseñamos la mitzvah de prestar, no solamente estamos haciendo gesed, sino que también estamos declarando que el dinero y nuestras propiedades no son nuestras, sino que son de Hashem. Al estar dispuesto a prestar, yo estoy diciendo, esto no es mío. Yo tengo la obligación de usar mis recursos en la forma más útil para la sociedad dentro del pueblo judío. Yo soy hermano de los otros judíos y necesito ayudarlos. Entonces la prohibición de ribit es para enseñarnos y para declarar que las propiedades y el dinero es de todos. Y lo mismo, la Gemara compara esta mitzvah de ribit con la mitzvah de Shabbat y con la mitzvah de Shemitah. Porque también en Shabbat nosotros descansamos de nuestro trabajo y también en Shemitah nosotros hacemos hefker, nuestros campos. Todo eso es para declarar que nosotros no estamos trabajando en lo nuestro. Esto es todo de Hashem. Todo a su servicio. Cuando Hashem dice que no hay que trabajar, no trabajamos. La mitzvah de ribit, la prohibición de ribit, es la misma, funciona con el mismo contexto. La prohibición de ribit es decir, como el dinero no es mío, yo no puedo ganar dinero por prestarle a mi hermano. No puedo, no es mío. Si lo tengo, si lo tengo, digamos, líquido y se lo puedo prestar a mi hermano, tengo que hacerlo. ¿Por qué no? Tengo una mitzvah de hacerlo y no puedo ganar por eso. Y dijimos, no es algo lógico. Si entre goyim está bien visto prestar con intereses, no está mal, pero acá el problema es que el dinero no es tuyo. Hashem te lo dio para que lo uses bien, pero ahora no lo estás usando, lo tienes ahí, ¿qué te importa prestarlo? Préstalo y haz de Jalila, no ganes dinero por eso. No solamente porque queremos proteger al deudor, sino porque queremos declarar que el dinero no es nuestro. Entonces, por eso, la prohibición recae sobre todos los involucrados, incluso el mismo deudor. Porque es una prohibición donde es una oportunidad que tenemos de declarar que el dinero es de Hashem y no se pueden haber ganancias en esto. Entonces, incluso en un caso que el préstamo se hubiera hecho igual y ya no hay un problema de Lifnei Iver lo Titen Michol, de todas maneras, todos los involucrados tienen la obligación de prestar sin intereses y no estar involucrados en un préstamo con intereses para declarar, para no ser socios, digamos, en un mal uso de los recursos de la humanidad del pueblo judío. Por eso es que todos los involucrados estarían pasando por el Isur. Unas preguntas que quedaron en el chat. Si está prohibido prestar con intereses, si el préstamo no se anula automáticamente, y los terceros involucrados también, la halajá es que cuando se hace un préstamo con interés, entonces el prestamista tiene obligación de devolverlo. Es decir, el préstamo está, no tiene prohibido cobrarlo, y si ya lo cobró, tiene obligación de devolverlo. En el caso del nazir, me preguntan acá, si una persona le está pidiendo al otro, si eso no lo estaría incitando o no. Es decir, el nazir no tiene la prohibición de tomar vino. Los otros pueden tomar vino. Entonces, el que tiene prohibido tomar vino le está pidiendo ayuda a otro para que le sirva el vino. Entonces, el que le sirve el vino estaría pasando por el sur de la Torá si es que el nazir no tiene forma de alcanzar el vino en forma independiente, solo con su ayuda. Me preguntan acá si se puede prestar indexado a la inflación. La verdad no conozco la palabra, pero me imagino que significa que la suma va a ir subiendo dependiendo de la inflación. A veces, depende cómo se hace. Hay distintas halajot, habría que estudiarlo en profundidad. Pero hay formas que se puede hacer y hay formas que no se puede hacer. Entonces, habría que investigar cada caso si está bien hecho. ¿Ok? Bueno, eso por hoy. Gracias a todos.
אפשר לתקן.